Ahora vamos a pasar a la presentación de reclamos. El postulante, pues, que no se encuentra conforme con los puntajes que ha obtenido en la etapa descentralizada, pues ha entrado a sus resultados y él considera que no está conforme o tiene dudas sobre la calificación en esta etapa descentralizada de los instrumentos aplicados por parte del comité, pues puede presentar su reclamo ante el comité de evaluación que lo ha evaluado dentro del plazo establecido en el programa. Recordemos que los resultados preliminares se han publicado el día de ayer, 22 de agosto. Ya desde ahí, ¿no?, ustedes ya podrían solicitar, si es que consideran que deben presentar un reclamo, ya desde ahí pueden solicitar estos documentos hasta un día hábil antes de que termine el plazo para la presentación de reclamos, es decir, hasta el 5 de septiembre, entre el 22 y el 5 de septiembre. A continuación, vamos a ver cómo se procede para la resolución motivada de reclamo por parte del comité de evaluación. Se refiere en el numeral 5.6.9, 5.2 del documento normativo, el comité de evaluación resuelve los reclamos que presentan los postulantes de manera escrita y motivada, debiendo pues notificar al postulante la respuesta del mismo dentro del plazo establecido en el cronograma, es decir, del 24 de agosto al 14 de septiembre. Entonces, dentro de ese plazo, el comité de evaluación debe notificar al postulante pues, esta respuesta no arbitraria. Es necesario destacar, estimados integrantes del comité, que una respuesta motivada es aquella pues, que contiene la explicación de la actuación del comité respecto pues, al motivo del reclamo. Si este reclamo presentado por el postulante procede o no y el sustento de dicha decisión, ¿no? Si procede, hay que sustentar, procede, y si no procede, también. ¿Ya? En el instructivo para el comité de evaluación se brindan las orientaciones para atender los reclamos de manera escrita y motivada. Y para ello se plantean 5 pasos que a continuación vamos a conocer. También pueden observar en pantalla. El primer paso, pues, es identificar el motivo del reclamo. Hay que identificar de qué se trata, ¿no?, este reclamo. El paso 2, pues, es analizar el reclamo. El paso 3 es determinar si el reclamo presentado por el postulante procede o no. Y el paso 4 es elaborar la respuesta escrita y motivada al reclamo. Y el paso 5, pues, es enviar esta respuesta, ¿no? Ahora que ya conocemos cuáles son estos pasos, pues vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Y vamos a empezar con el paso 1, que es identificar el motivo del reclamo, ¿no? El postulante ha presentado su reclamo, ¿no?, al comité de evaluación que lo ha evaluado, y lo primero que tienen que hacer ustedes como integrantes del comité de evaluación, pues, es identificar el motivo del reclamo. Es decir, con qué aspecto de la evaluación este postulante no se encuentra de acuerdo. Y para eso, pues, primero deben leer detenidamente el reclamo o los reclamos presentados por el postulante, porque debemos tener en cuenta que el postulante podría presentar más de un reclamo, ¿no? Es necesario que ustedes, como integrantes del comité de evaluación, identifiquen con exactitud si es más de un reclamo, de modo pues que pueda brindar respuesta para cada uno de ellos, ¿no? Porque si el postulante presenta más de un reclamo, ustedes tienen que dar respuesta para cada uno de estos reclamos que ha presentado el postulante. Luego, identifican si el motivo del reclamo está relacionado a la verificación de requisitos o derecho a alguna bonificación de ley, a la calificación de los instrumentos
al cumplimiento de las actividades programadas o a la actuación del comité u otros motivos, ¿no? Deben identificar cuál es el motivo de este reclamo. Seguidamente, deben revisar los argumentos que está brindando el postulante para sustentar su reclamo o sus reclamos, ¿no? Recuerden prestar atención a todos los argumentos, ¿no? Que presenta el postulante, porque cuando ustedes realicen la respuesta, ¿no? Deben atender a todos estos argumentos que ha presentado el postulante en su reclamo. Recordemos que esta información la pueden encontrar en la página 40 del instructivo para el comité de evaluación. Como nota importante tenemos lo siguiente. El comité de evaluación debe tomar en cuenta, ¿no?, como ya les había hecho mención, que el postulante puede presentar más de un reclamo. Por ello, es necesario identificarlos con exactitud, de manera que se brinde una respuesta para cada uno de ellos, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Continuamos. Ahora vamos a ir al paso 2, analizar el reclamo presentado. Los integrantes del comité de evaluación para el análisis del reclamo contrastan, pues, los argumentos que brinda el postulante en su reclamo con la información proveniente de los documentos oficiales de evaluación. ¿Y cuáles son los documentos oficiales de evaluación? Pues el documento normativo, sus anexos o el instructivo para el comité de evaluación. Esos son los documentos con los que ustedes van a contrastar los argumentos que está brindando el postulante en la presentación de su reclamo. Adicionalmente, si el reclamo del postulante está relacionado con la calificación de los instrumentos, pues el comité de evaluación debe verificar que la información registrada en los formatos aplicados guarde correspondencia con la calificación asignada, ¿no? Recuerden que si, la calificación que ustedes le asignan, ¿no?, en los instrumentos que han aplicado, debe tener su sustento. Este sustento, pues, debe justificar el nivel de logro que ustedes han colocado, es decir, a la calificación, ¿no? Así como las orientaciones brindadas en el instructivo para el comité de evaluación. Esta información la encuentran en la página 40 y 41 del instructivo para el comité de evaluación. Ahora vamos a ir al paso 3, determinar si el reclamo procede o no. Los integrantes del comité de evaluación, a partir del análisis del reclamo que ha presentado el docente postulante, deciden, pues, en consenso si el reclamo procede o no. Asimismo, van a elaborar los argumentos para sustentar su decisión, ¿no?, los cuales, pues, deben ser claros y precisos en la respuesta que se brinda al postulante, ¿no? Al postulante le debe quedar claro la respuesta que ustedes le están brindando en el caso proceda o no proceda el reclamo que ellos han presentado. Es importante que se aseguren que la decisión de la procedencia o improcedencia del reclamo se dé una vez que se haya analizado todos los argumentos presentados por el postulante y que ustedes, pues, cuentan con los argumentos para dar una respuesta sustentada. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un postulante presenta su reclamo al comité de evaluación que lo evaluó. En el reclamo, el postulante menciona
que al revisar los resultados del instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, encuentra que en la rúbrica involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, está ubicado en el nivel 3. Y este postulante considera que le corresponde el nivel 4, ya que hizo todo lo que exige la rúbrica para el nivel 4. Entonces, para dar respuesta a este reclamo, ¿cómo debe proceder el comité de evaluación? Pues, bien, vamos a iniciar el proceso que debe seguir el comité de evaluación para dar respuesta a este reclamo, en este caso, este ejemplo, ¿no? Primero, los integrantes del comité de evaluación leen el reclamo que ha presentado el postulante y se identifica a partir del mismo que se trata de un solo reclamo, ¿no? Y que además este reclamo está relacionado con la calificación del instrumento. Se le ha colocado 3 y él considera que se le debió colocar 4. Entonces está relacionado con la calificación del instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. El argumento presentado es que él cumplió con todo lo que se exige en la rúbrica para lograr ese nivel 4. Luego el comité de identificar que el reclamo está referido a la calificación del instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, el comité debe revisar la información registrada, la información que el comité ha registrado en el formato para la aplicación de rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. Seguidamente, va a contrastar si la evidencia que ha registrado en el formato, en este desempeño, corresponde con el nivel asignado al postulante. Entonces, para ello, pues, va a hacer uso de la rúbrica, ¿no? De esta rúbrica en específico que es motivo del reclamo y de las orientaciones del instructivo para el comité de evaluación. Entonces, va a utilizar la rúbrica y las orientaciones que se encuentran en el instructivo para el comité. Seguidamente, los integrantes del comité de evaluación deciden de manera consensuada si el reclamo presentado por el postulante procede o no, teniendo en cuenta lo señalado en la rúbrica y las evidencias registradas en el formato para la aplicación de las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. Recuerden que el nivel asignado debe estar sustentado, es decir, el sustento que se le ha colocado debe corresponder con la calificación. Muy bien, vamos a continuar. Resolución. Seguimos con la resolución motivada de reclamos. Ahora que el comité pues, ya ha analizado el reclamo y ha decidido si procede o no, es momento de que se construya la respuesta escrita y motivada al reclamo. Entonces aquí ya vamos a pasar a la parte donde ya el comité debe elaborar la respuesta. Ya decidieron, ya analizaron, han decidido si procede o no, ahora toca elaborar la respuesta escrita. Y para la elaboración de la respuesta escrita y motivada del reclamo, en el instructivo para el comité de evaluación se sugiere la siguiente estructura. Ahí en el instructivo no tenemos una estructura que se sugiere que siga, que ustedes como comité de evaluación sigan. En primer lugar, van a tener los antecedentes, en donde donde van a hacer una descripción breve de los argumentos expuestos por el postulante. Si el postulante presenta más de un cuestionamiento, pues se debe incluir cada uno de ellos, ¿no? Si es uno, pues ese uno.
Pero si es más de un cuestionamiento, pues se debe poner todos ellos en esta parte que son los antecedentes. Luego, siguiendo esta estructura, tenemos el análisis del reclamo. En ello se presenta el análisis de cada uno de los cuestionamientos planteados en el reclamo, explicando, pues, según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, si el reclamo está referido a la calificación, pues se explican las razones por lo cual se determinó dicha calificación. Se sustenta la respuesta, ¿no?, en los procedimientos detallados en el instructivo o en el documento normativo, que es donde ustedes ven bastante, ¿no? En caso del cuestionamiento esté referido a la forma de aplicación, también se sustenta la respuesta en los procedimientos detallados en el instructivo y en el documento normativo. Recordemos que todas las acciones que realiza el comité deben estar alineadas a todo lo que indica el documento normativo y el instructivo para el comité de evaluación. Ahora, si fuera sobre la actuación del comité de evaluación o ante cualquier otro cuestionamiento por parte del postulante, se da respuesta, ¿no? Se da respuesta a estos cuestionamientos. Y para ello, el comité debe indicar el artículo de la ley de reforma y o su reglamento o el numeral del documento normativo en que se sustenta dicho análisis, así, o también, en este caso, también lo que está referido en el instructivo para el comité de evaluación. Asimismo, como parte del análisis, el comité de evaluación debe declarar si el reclamo presentado es procedente o improcedente en la respuesta que va a enviar, ¿no?, siguiendo esta estructura. Si el reclamo es procedente, ¿no?, si el reclamo es procedente, el comité de evaluación debe registrar las modificaciones requeridas en el aplicativo dentro del plazo respectivo e ingresar las modificaciones en el formato del instrumento empleado, ¿no? Este es en el caso de que el reclamo es procedente, ¿no? Además, tener en cuenta que en el instructivo para el comité de evaluación se presenta un modelo de oficio para dar respuesta al reclamo, que es el anexo 6. Por último, tenemos el paso 5, que es el envío de la respuesta al reclamo, ¿no? Los integrantes del comité de evaluación, pues, remiten la respuesta al reclamo presentado por el postulante y para ello, pues, va a utilizar el canal de comunicación que le resulte más efectivo al postulante. Además, se recomienda contactar al postulante en el plazo inmediato para informarle que la respuesta a su reclamo ha sido enviada al medio indicado por este. ¿Ya? Y nuevamente para recalcarle que esta información la encuentran en la página 41 del instructivo para el comité de evaluación. Como nota importante, tenemos que los integrantes del comité de evaluación, recordémoslos y ojo con ello, tengámoslo en cuenta, son responsables administrativa, civil o penalmente por los actos realizados en el marco de sus funciones. En ese marco, pues es importante que brinden respuesta motivada a los reclamos recibidos en el plazo establecido en el cronograma. No lo olviden, no puede ser ya fuera de la fecha. Tienen que ustedes alinearse a las fechas establecidas en el cronograma.